Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Para donde quiera la señal esté llegando, que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que otra semana más, listos para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Qué bendición, estamos en la hora del poder y es una bendición que cada uno de nosotros estamos listos para recibir los consejos que el Señor tiene para esta tarde. Tú sabes que estamos estudiando la sabiduría divina y es muy interesante porque al estudiar cada día aprendemos, cada día aprendemos. Así que estamos felices y contentos y estamos listos para pedirle al Señor un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude y que esperando que esta semana podamos estar todos juntos, unidos en espíritu y en verdad. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos por la vida que nos has dado. Gracias, Señor. Muchas gracias por darnos la bendición de tu palabra. Muchas gracias porque estamos listos para presentarla. Y gracias por la oportunidad que hemos tenido en esta mañana de levantarnos con vida. Sabiendo que muchos pasaron al descanso anoche y también algunos no se pudieron levantar esta mañana a causa de su salud. Pero gracias porque nosotros podemos estar ya listos para compartir tu palabra. Bendícenos, quédate con nosotros y perdona nuestros pecados y danos de tu Espíritu Santo para que Él sea nuestro Maestro. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que podamos estar juntos nuevamente para seguir estudiando la sabiduría divina. Y ahora el tema de esta tarde es sabiduría. Dice sabiduría para cumplir nuestro deber. Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra, dice el tema, sabiduría para cumplir con el deber. Cuán importante es que nosotros clamemos a la sabiduría divina para cumplir nuestro deber. La verdad de las cosas que estamos bien atrasados en cumplir nuestro deber. Y cada uno de nosotros sabemos verdaderamente que hay mucho que cumplir en la palabra de Dios, pero nosotros en la realidad estamos atrasados. Por eso necesitamos la sabiduría divina para cumplir nuestro deber. Qué lindo es que el Señor Jesús nos ha tenido paciencia hasta ahora. Y yo digo, cuán bueno es Dios porque tiene tanta paciencia con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque verdaderamente hace muchos años yo tengo este conocimiento y hasta ahora todavía no estoy preparada para cumplir el deber que el Señor requiere. Pero gracias a los consejos que estamos aprendiendo, verdaderamente esos consejos nos preparan para que cada uno de nosotros podamos tener esa sabiduría divina. Así que
es una bendición que podamos estar listos para tener este tema en esta tarde. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Benedicto, que el Señor le bendiga. Amén, hermana Dina. Qué bendición nuevamente estar con cada uno de nuestros hermanos. Así es una bendición. Y poder compartir los principios que el Señor ha dado en su santa palabra. Así que vamos, ya oramos y ahora vamos a entrar en el tema, sabiduría para cumplir nuestro deber. Así es. Y podemos hacer una pregunta hoy a nuestros amables hermanos. ¿Será que se necesita sabiduría para cumplir con el deber, con el cometido que Dios nos ha encomendado? ¿Qué dicen ustedes? Yo sé que en toda actividad de la vida se necesita sabiduría. Así es. Para criar a la familia, para educar a nuestros hijos, en nuestro trabajo, siempre se necesita sabiduría. Para hacer nuestros planes. Para los planes que tenemos para esta tierra, se necesita sabiduría. También se necesita sabiduría para poder nosotros cumplir con nuestro deber, porque de ahí depende mucho nuestra eternidad. Correcto. Si nosotros salimos de este deber que el Señor nos ha encomendado, triunfantes, airosos, tengamos la plena seguridad que tendremos la vida eterna. Así que es una gran bendición poder compartir este tema, cumplir con nuestro deber. Me gustaría comentar un poquito acerca de lo que dice este comentario. Dice el camino a Cristo acá. Dice, si cumplen con su deber y se enfrentan a las pruebas con humildad de corazón, amén, dependiendo de Jesús, su poderoso ángel estará a su alrededor. Amén. Aquel en quien han confiado será un auxilio omnipotente en todas sus urgencias. Qué lindo pensamiento. Me ¿Y encanta, esa es la verdad? Me encanta ese pensamiento y lo podemos parafrasear un poquito, ¿no? Ahí Permítame, está. ¿cuál es este? El camino a Cristo, Ajá, ¿verdad? El camino a Cristo, sí. Si cumplen con su deber. Si cumplen con su deber, así es. Y si se enfrentan a las pruebas con humildad. Ahí está la clave. Qué interesante, ¿no? Humildad de corazón. Yo les pregunto a ustedes hoy en día, ¿será que necesitamos la humildad para este tiempo, para depender de Jesús? Yo creo que eso es lo que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos. Así es. Y dice acá, ¿dónde usted ha puesto su confianza? Porque donde usted pone su confianza, en quien pone su confianza será su auxiliador. Si usted pone su confianza en las cosas del mundo, el mundo va a ser su auxiliador. Así es. El dinero, su casa. Pero si usted pone su confianza en el omnipotente Hijo de Dios, Él será su auxiliador. Y la pregunta es aquí, ¿quién es el que va a salir victorioso? ¿El mundo o nuestro Señor Jesucristo? Usted decide en dónde usted va a poner su confianza, dónde va a estar su auxilio en el futuro. Porque a veces, hermana Dina, nosotros tristemente dependemos mucho de las cosas materiales, de lo que tenemos y lo que somos. Si usted hoy en día depende de eso, hay malas noticias, porque eso va a perecer. Eso va a perecer. La sabiduría del hombre perece, las cosas materiales perecen, pero cuando nosotros nos anclamos en el Dios Todopoderoso, Él va a ser nuestro auxiliador aún en las peores circunstancias de la vida. Así es. Qué gran esperanza la que tenemos. Y qué triste, porque en la realidad, cuando ponemos la confianza en lo material, en lo que el patrón, lo que el jefe, lo que sea, ¿verdad? O en las cosas que tenemos, verdaderamente siempre vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque es que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que sus hijos dependan cada uno para cualquier cosa que necesiten. Ese es el plan de Dios. Y por eso es que estamos estudiando estos temas tan maravillosos, tan lindos. Y vamos a entrar al tema ahí
porque es verdaderamente muy lindo el tema de esta tarde. Dice ahí en Proverbios 11:14, Proverbios 11:14, recordemos que estamos sabiduría para cumplir con el deber. Es importante, importantísimo. Proverbios 11:14, ¿verdad? 11:14 dice. Leemos la palabra de Dios. Luego dice así: donde no hay dirección, sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Oiga, qué consejo este. Imagínese usted. Donde no hay dirección. ¿Dirección de qué? Pues la dirección Qué divina, yo diría. ¿Verdad? Así es. Divina, dirección divina. así Donde es. no hay dirección sabia. O sea, ¿quién es el único sabio? Dios. Dios. Pues, ajá. El pueblo cae. Qué gran instrucción. La seguridad está en los muchos consejeros. ¿Quiénes son esos consejeros? Personas que Dios ha ido levantando. Así Humildes, sencillos, porque esa es la condición. Así es. ¿Verdad? Ser sencillo y son humildes. Estos Dios está levantando para ser consejeros. ¿Por qué razón? ¿Por qué se necesita la sabiduría de lo alto? Es una pregunta que usted debe de hacerse. ¿Por qué ustedes hablan mucho de la sabiduría? ¿Por qué ustedes están tocando siempre el tema de la sabiduría? Por una cosa tan sencilla y simple. ¿Qué es lo que necesita Dios para este tiempo? Hombres sabios. Hombre sabio. Y un hombre sabio no es el que tiene tanto conocimiento, sino es aquel hombre que se dispone, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Ese es un hombre sabio y entendido. Amén. Seguir la voluntad, seguir las instrucciones que están, en este caso, escritas en su palabra, para el caminar diario de su vida y también llevar a otros en ese mismo caminar. Así Por eso necesita la sabiduría que viene de lo alto. Es que es importante, sin sabiduría, pues el pueblo, pues, como dice ahí, como dice ese versículo, sin sabiduría, pues no puede haber entendimiento. La sabiduría divina es el consejo sabio para toda la humanidad. Y fíjese lo que dice allí en Proverbios 3, verso 19. Jehová con sabiduría funda la tierra. O sea, qué interesante. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Amén. Wow, eso Es la sabiduría de Dios. Por eso la insistencia de la sabiduría. ¿Quién es el que formó los cielos y la tierra? Nuestro Dios. Así y lo es. hizo en su infinita sabiduría. En su infinita Y ahora yo le sabiduría. pregunto a usted, cuando Él formó los cielos y la tierra, eso también me incluye a mí, hermana Dina. Claro, Le así incluye a es, usted. así es, O sea, entre otras correcto. cosas, se necesita sabiduría para entender. Ahí es donde los científicos hoy en día tienen grandes problemas para entender eso. ¿Cómo es eso, hermana Dina, que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra? Y ahora mire lo que somos prácticamente. Nadie puede entender así esto. es. ¿Verdad que sí? Porque el ser humano piensa que hay una... Sí hablan, los científicos hablan de un ser creador, pero realmente no están de acuerdo que de lo simple, del polvo y la tierra usted haya nacido y haya nacido yo. ¿Quién va a entender eso? Pues para eso es que se necesita la sabiduría divina. No hay duda que necesitamos la sabiduría de Dios, y yo creo que siempre Dios, en este último momento de la vida que estamos viviendo en esta tierra, el Señor quiere mostrar su sabiduría, su entendimiento y su gracia para todo aquel que quiera tomarla. Porque verdaderamente Dios no nos forza, Él nada más nos enseña. Si yo quiero la tomo, y si no, yo no quiero, yo no la tomo, yo la dejo. Y dice el verso 3 y el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Imagínate que Él hablándonos de esa manera, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos. Con la ciencia de Dios los abismos fueron divididos.
y destilan rocío los cielos. Hijo mío, y ahí viene el consejo, el 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Ahí está toda la sabiduría. Vemos aquí cómo Dios y todo lo crió para nosotros. Dios crió todo lo que tenemos en nuestro entorno, la separación que hizo entre los abismos, las aguas, la tierra, todo esto, lo hizo con un solo propósito, el hombre. O sea, hermana Dina, nosotros en este momento, lo que tenemos y somos es por la ciencia de Dios, por la sabiduría de Dios, todo lo hizo tomándonos en cuenta nosotros, porque no hubo otra razón grande. El gran sueño de Dios somos nosotros. Gloria a Dios por ello. Qué maravilloso realmente. Así es. Y ahora, de ahí es donde nosotros, si el gran sueño de Dios somos nosotros delante de Dios y delante del mundo tenemos un gran deber. Así es. Y vamos a ir explicando en qué consiste este gran deber. Solo estamos poniendo las bases prácticamente para llegar al gran deber del hombre, al gran todo del hombre. Y usted casi está entrando en el tema, en el 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente. ¿Por qué nosotros andamos en el camino confiadamente? Porque usted cuando habla de mandamientos... Porque en el verso 22 dice, y serán vida a tu alma. No, en el 21. El 21. Sí. Hijo mío, no se aparten de tus ojos estas cosas. Ahí vienen nuestros grandes deberes. Así, el deber del hombre. Guarda la ley y guarda el consejo. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Guardar la ley. ¿Y dónde está el consejo? En la palabra de Dios. En su palabra de Dios. Ese es nuestro gran deber. Ahí mismo, en Eclesiastés, cuando Salomón dijo cuál es el todo del hombre, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí, así ahí en capítulo 12, 14 creo. Vamos a ver Eclesiastés, así rapidito. Dice así, el verso 13. 13, Eclesiastés 12, 13. De todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así Cuando habla del todo está hablando de su deber. De todo el deber del hombre. ¿Cuál es? Ese guardar sus mandamientos y atender el consejo. Es importante eso, por eso. Y en el 12 y empieza igual como dice allá el 21, de la misma manera empieza. Ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y ahora sí, dice él, el fin de todo el discurso oído es este. No importa que estemos tan ocupados en hacer y hacer y hacer, eso no es. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Ahí está todo. Entonces, hermana Dina, vemos cómo Dios todo lo hizo especialmente para nosotros. Así Pero, ¿qué fue lo que cuáles son las instrucciones? ¿Cuál es el gran deber del hombre? Ya lo hemos visto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué cosa más sencillo, ¿no? O sea, ¿podrá haber complicaciones en esto? En la realidad no hay complicaciones. Todo lo que a Dios nos ha dejado, todo es sencillo y claro. Es tan complicado por nosotros, porque nosotros estamos, vivimos una vida totalmente diferente a la de Dios. No hemos aprendido a hacer cambios en nuestra vida. Y yo siempre digo, necesitamos hacer cambios en nuestra vida y aceptar cambios para nuestra vida. Amén. Allí está la clave, allí está la sabiduría. Mire este comentario. Como embajador de Cristo, yo creo que si nosotros hemos aceptado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Como embajador de Cristo, tiene una solemne obra que hacer. Deseo que no fracase, sino que pueda dar prueba de un ministerio aprobado. Y las instrucciones es: ore mucho, hable menos,
Qué lindo. Pida que se le conceda la sabiduría y el conocimiento necesario para cumplir con su deber, cualquiera que éste sea. Voy a realizar mi deber pensando solo en qué, en la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Ahí está la pregunta. El pueblo de Dios no está preparado para las aterradoras, angustiosas escenas que tenemos por delante, para permanecer libre del mal y las pasiones entre los peligros y corrupciones de esta era degenerada. No tienen puesta la armadura de la justicia. ¿Cuál es la armadura de justicia? Su santa ley y el evangelio. La ley y el evangelio, dos cosas que van combinadas. Y no están preparados para luchar en contra de la predominante iniquidad. ¿Quién es un inicuo? Aquel que se ha apartado de la verdad. Muchos no obedecen los mandamientos de Dios, no obstante, profesan hacerlo. Profesan hacerlo. Si fueran fieles en obedecer todos los estatutos de Dios, tendrían un poder que llevaría convicción a los corazones de los incrédulos. Wow. Entonces podemos ver nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Claramente aquí dice, muchos no están obedeciendo los mandamientos de Dios, no obstante, profesan hacerlo. Ahí está la clave para ser victorioso o para ser derrotado. Amén. Una de las dos. Tristemente, esa es la verdad. Pero me encantó lo que dice, habla menos, no hable mucho, o sea... y haga más. Y haga más. Qué interesante eso. Y eso es verdad. Y si el proverbio Salomón dice... En las muchas palabras nos falta pecado y eso es una verdad que no la podemos negar. Es verdad, tenemos que hablar menos y actuar más. Amén. Hacer más para la honra y la gloria de Dios. Vamos a seguir allí en el tema, en el capítulo 2 de Proverbios y versos 1 al 12, el cual es muy importante, la excelencia de la sabiduría. Recordando que estamos estudiando el tema sabiduría, dice sabiduría para cumplir con el deber. ¿Cuán importante es eso? Cumplir con el deber. Con nuestro deber. Ajá, con el deber de cada uno de nosotros. Luego dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, ahí viene el primer consejo, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es muy importante eso. Y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, muy importante, y a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Y nos vamos a detener un poquito ahí. Fíjese que Salomón dice, mira, ya, pues Dios conoce cómo es su pueblo. Su pueblo es un pueblo avaro que nomás quiere para sí. Materialismo. Materialismo, ¿ok? Por eso el proverbio dice, si como a plata, si nosotros buscáramos la sabiduría, oiga mi hermano, y yo siempre digo, si de verdad nosotros quisiéramos ser sabios y entendidos, como la palabra de Dios lo dice, yo digo que lo alcanzaríamos. En el 5, lea el 5, ahí ¿Sí? lo dice. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si la buscáramos como a la plata. ¿Qué es lo que nosotros nos hace falta entonces? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Nosotros, mis hermanos, hoy en día tenemos muy poco conocimiento de Dios. No sabemos quién es Dios. No le conocemos. Por eso nosotros, uno de nuestros grandes deberes, ya vimos los mandamientos, ya vimos el consejo, y el otro punto para cumplir nuestro deber es conocer a Dios. Le digo, hermano, pero yo conozco a Dios. No lo conoce. ¿Por qué razón? El mismo profeta Isaías, él mismo dijo, de lejos yo te conocía. El mismo Job lo dijo después de su gran lucha, de su gran prueba, dijo, creí
que yo conocí a Dios. Ajá, Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta, mis hermanos? Es conocer a Dios. Eso Y es vemos que importante. conocer a Dios, ¿por dónde comienza? Ahí en el verso 5 dijo. Entonces entenderás el temor de Jehová. Si nosotros conociéramos a Dios, buscamos su conocimiento, buscamos su sabiduría, nosotros tuviéramos temor de Dios. Pero hermano, ¿usted qué nos está diciendo? ¿Usted cree que yo no tengo temor a Dios? Bueno, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, pero si fíjese, nosotros lea el temiéramos 6. a Dios, ¿sí? Vamos al Deja el 6. 6. Porque Jehová da la sabiduría de su boca, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Muchas veces nosotros confiamos ¿en qué? En nosotros, confiamos en los hombres. Y Dios, ¿qué es lo que desea? Que lo conozcamos, que tengamos un conocimiento, pero no de las cosas del mundo, sino que tengamos un conocimiento de Él, que eso es lo que no tenemos. Que es conocer a Dios, es guardar sus mandamientos, guardar y seguir sus consejos. Ese es conocer a Dios. Así es, pero el verso 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, y eso es lo que yo creo que cada uno de nosotros necesitamos. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Qué precioso. Cuando habla de escudo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el escudo del cristiano? A veces no entendemos esa parte final porque dice, es escudo para los que caminan rectamente. ¿Por qué caminamos rectamente? Porque guardamos sus mandamientos. Amén, amén. Esa es la parte principal que a veces nosotros no comprendemos, que la ley para nosotros es como un escudo de protección cuando nosotros la obedecemos. Pero cuando nosotros mancillamos la ley de Dios, no obedecemos los mandamientos, ¿qué es lo que viene a hacer? Nosotros estamos desprovistos. Ese escudo, esa protección prácticamente se nos quita. Así es, ¿Ya? así es. Eso es así. Dice el verso 8, y es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Él es el que guarda las veredas. Cuando habla de veredas Del juicio, ¿de qué está el hablando? juicio. ¿De qué está hablando? De una ley. Eso así es lo que es. tenemos que entender, que hay una ley al cual todos tenemos que un día comparecer. Así Un día es. tenemos que dar cuenta sobre todo lo que hemos hecho en la carne. Por eso dice claramente en el verso, ¿dónde estábamos? El 8, el 8. que guarda. Las veredas del juicio, el camino que nos lleva a qué. Un día nos vamos a enfrentar delante del Dios Todopoderoso. Así es. Tenemos que enfrentarnos un día, tarde o temprano, y lo van a hacer tanto los buenos como los malos, hermana Dina. Todos nos tenemos que correcto, enfrentar sí. ese día. Pero fíjese, el versículo sigue diciendo ahí, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia. Cuando nosotros nos dejemos, ¿verdad? Que el Señor, el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces es cuando nosotros vamos a entender la justicia, juicio e iniquidad y todo buen camino. Solamente Justicia, Juicio, juicio, equidad equidad. y todo buen camino. ¿A qué Ajá. se está refiriendo todo esto? Justicia, ¿Verdad? la gran norma de justicia. De justicia. Hay un juicio, Juicio, ¿y qué más? Y hay la equidad. equidad. Dios es justo. Aquí se está refiriendo específicamente a la ley de Dios. Así es. Y todo buen camino. Y todo buen camino. Después que sabemos todo eso, todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Eso es lo maravilloso. La discreción te guardará, te preservará. La discreción te guardará, te preservará. La inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad. Qué lindo consejo. Ahora, ¿por qué razón? Y aquí hay un comentario que me gusta en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 397, dice, he tratado de cumplir con mi deber.
Estamos hablando de guardar los mandamientos. ¿Y de qué otra cosa estamos hablando? De la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Y de la equidad. Verá, ese es el gran deber del hombre, dice. Así es. He señalado los pecados específicos de algunos. Se me mostró que en la sabiduría de Dios no serían revelados los pecados y los errores de todos. En la sabiduría de Dios todos tendrían luz suficiente para ver sus pecados y errores, y es donde lo vemos que la santa ley de Dios es un espejo. Así donde es. Nosotros nos miramos, ¿verdad? Miramos Así nuestros es. pecados y miramos nuestros errores. Pero ¿qué es lo que hace la ley? Nos muestra cómo nuestra condición, cómo estamos nosotros delante de Dios. Y dice, si así lo desean y sinceramente anhelaban dejarlos y perfeccionar la santidad en el temor del Señor. ¿Cómo logramos la santidad? En el temor de Dios. ¿Qué es la sabiduría? El temor a Dios. Y eso nos perfecciona para ser santos. Podrían ver qué pecados Dios se señalaba y desaprobaba en los demás. Entonces, mis hermanos, miren estas declaraciones. ¿Qué es nuestro deber? Nuestro deber es, aquí el Señor lo está diciendo claramente, nuestro deber es desear, anhelar. ¿Qué es lo que debemos anhelar? La sabiduría que Él está mostrando a través de guardar sus mandamientos. Y aquí vemos, dice, podrían ver sus pecados. ¿Por qué? ¿Qué son los mandamientos? Cuando dice, no matarás, no codiciarás. No cometerás adulterio. ¿De qué está hablando ahí? O sea, está hablando de condiciones de vida que el hombre debe de cumplir. Por eso el enemigo, que es lo que ha tratado, es quitar esas condiciones para que nosotros, los seres humanos, no podamos ver esa realidad. ¿Cuál es la realidad? Es la ley de Dios nos muestra, es como un espejo que nos está mostrando nuestra condición, y ese es uno de nuestros grandes deberes, venir a la ley de Dios, porque la ley de Dios nos está mostrando cómo es que estoy delante de Dios. Exacto, ese es el propósito de Dios con su santa ley, porque ese es su carácter, en la realidad ese es el carácter de Dios. Si nosotros miramos a la ley de Dios perfectamente, nosotros vamos a ver en nuestra vida mucho pecado. Por eso es que Satanás en la realidad se preocupa de tapar los mandamientos de Dios, porque si no miramos la ley de Dios perfectamente como lo es, entonces no tenemos problema con la vida que estamos viviendo. El trabajo de Satanás es que nosotros acariciemos los pecados. Exacto, que vivamos con los pecados. Ajá, que vivamos. Por eso dice, ¿verdad?, allí. ¿Y por qué sabiduría? Nosotros, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de que Dios aborrece. Sí, Dios aborrece el pecado. ¿Verdad que sí? Así es. Y cuando nosotros somos pecadores, ¿cuál es nuestra condición? Estamos separados de Dios. Estamos separados. Y eso es lo que a veces, mis hermanos, la pregunta de muchos, ¿quién puede cumplir la ley de Dios? Pero si no puedes cumplir la ley de Dios, aunque seas cristiano, estás separado de Dios, porque estás en una violación directa a los mandamientos de Dios. Es correcto, porque si no aceptamos la ley de Dios, pues nuevamente volvemos. ¿Cómo vamos a ver perfectamente si no es en su santa ley? La santa ley nos muestra el pecado. Ese es el trabajo de la ley, mostrarnos el pecado. Una condición. La condición de cada uno. Por eso dice, fíjese allí como estamos leyendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a plata la buscares. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No buscamos como deberíamos buscar de verdad la sabiduría divina. La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo? Recordando que la palabra de Dios nos escuda con su santa ley. Como dice ahí el verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos
es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Es así, es bien sencillo como dijimos, pero muy profundo en la realidad. Y para nosotros tan difícil porque estamos tan acostumbrados a hacer los deseos de nuestro corazón, a obedecer a nuestra conciencia, a nuestra manera. Y eso es por eso que no nos gusta mirarnos en el espejo, que es la santa ley de Dios. Amén. Eso es todo el problema, ¿verdad? Porque miren, todos aquellos que cumplen con su deber, ya vimos los deberes que lo hemos ido citando poco a poco, y hoy estamos parándonos precisamente en un deber cumplido. ¿Por qué razón? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Así es. Bien importante. Y hablamos quién es un justo. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Ahí en 1 de Pedro 3:12 habla de esto. Cuando nosotros estamos en perfecta armonía con lo que Dios ha determinado, en la manera en que sus súbditos, somos nosotros, sus criaturas, debemos de vivir, si estamos en esa armonía, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Dios está puesto, Dios pone sus ojos sobre nosotros. Mientras nosotros no pongamos de manifiesto, mientras nosotros caminemos en una desobediencia, y desobedecer, ¿qué es desobedecer? Es un punto bien importante que deberíamos de considerar. Uno de los deberes del hombre no es la desobediencia, uno de los deberes del hombre es la obediencia completa, no a medias, porque a veces en la vida de nuestra obedecemos a medias, un poquito aquí y otro poquito allá, pero eso no funciona así. No. Tenemos que obedecer, ¿obedecemos o somos desobedientes? Mucho pueblo hoy en día de Dios está parcialmente obedeciendo a Dios. Cuando yo digo parcialmente, eso quiere decir que no todos están obedeciendo lo que Dios ha determinado en sus consejos, en su palabra, en sus mandamientos. Hoy, en los últimos días, vemos nosotros cómo el pueblo de Dios está más encaminado a obedecer las tradiciones, las filosofías, los mandamientos de los hombres que los mismos mandamientos de Dios. Así es. ¿A dónde se está encaminando este pueblo? Miren, y eso es lo más interesante. Este pueblo se está encaminando tristemente a las tinieblas. Tristemente. Pero, ¿cómo es esto? Pero si yo leo la Biblia, yo voy a mi iglesia, soy muy frecuente en mi iglesia, pero ¿sabe una cosa? Mis hermanos, ustedes no están siendo celosos con las cosas que Dios ha propuesto para su vida. Ustedes han dejado a un lado las cosas que Dios ha escrito como sus consejos. Y eso, ¿qué es lo que va a pasar? Dios los puede dejar tinieblas. Por eso nuestro tema de hoy en día, ¿cuál es nuestro tema? La sabiduría para cumplir nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Mis hermanos, tenemos deberes. Hay muchos deberes. Y estamos que citando cumplir. algunos de ellos en Así este es. momento. Bueno, y ahora pasemos a otro deber. Porque en la realidad, como dice ahí en 1 de Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos. ¿Cuán importante es eso? Sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor quiere bendecir a su pueblo grandemente. Amén. Verdaderamente que ese es el deseo de Dios. Pero nosotros con nuestras actitudes que tenemos, pues sí, ¿no? Con nuestra manera de adorar, Es donde el Señor no con puede. nuestra manera de conducir nuestra vida. Porque, hermana Dina, ¿cuál debe de ser la prioridad de un cristiano, de un hijo de Dios? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus prioridades? Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son sus deberes? Y cuán importante es que la palabra de Dios nos enseña el deber de nosotros, de cada uno de sus hijos, es amar a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y si eso es así, ama a tu prójimo como a ti mismo, allí estamos encerrados en los dos mandamientos grandes que el Señor ha dejado para que cada uno de nosotros aprendamos
a obedecer. De esos 2 mandamientos sale todo. Ahí está. Y mire este comentario. Si hacen frente a los deberes, y usted lo está diciendo, lo que tiene que ver con Dios y con mi prójimo, dice, y a las pruebas, dice, con humildad de espíritu, porque se necesita mucha humildad de espíritu, dependiendo de Jesús, su poderoso ángel acampará alrededor de ellos, y aquel en quien han confiado demostrará que es un ayudador eficiente en toda emergencia. Mire, qué importante es esto. En toda emergencia. Dice que ¿cuál es nuestro deber? Amarás a Dios, usted lo dijo, primer gran mandamiento de la ley de Dios, y el segundo, que es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende, ese es uno de nuestros grandes deberes de hoy en día. Y de ahí depende realmente que nuestra vida pueda ser una vida triunfante en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Aquí dice claramente, Él va a ser eficiente cuando nosotros cumplamos con este deber. ¿Cómo es ser eficiente? Pues lo que decía ahí San Pedro capítulo 3 verso 2. Ajá, Él nos va a socorrer. Cuando nosotros cumplimos con esta acción que el Señor nos manda, ahora Él va a ser para nosotros eficiente. ¿Y qué más va a pasar con nosotros? Él nos va a ayudar en todo servicio. Así es, qué lindo. Y cada vez nosotros, mostrando con esto fidelidad, Dios va a mostrar su gran amor. Y no solo eso, sino también nos está dando una seguridad que un día vamos a estar con Él en la patria celestial. Mire qué lindo. Esa es la seguridad prácticamente. O sea, y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. No hay otro propósito. El propósito de Dios es de que nosotros de verdad, nuestra mira pueda estar siempre atento al llamado de Dios, a poner atención a sus consejos, a su sabiduría, a su entendimiento. Por eso es que verdaderamente, como dice allí en Romanos capítulo 12, los deberes cristianos son muy importantes, que nosotros por eso estamos estudiando sabiduría para el conocimiento sabiduría para cumplir con el deber. Es muy importante eso. Cómo cumplir con el deber, cómo cumplir con los deberes cristianos. Ahí están nuestros deberes, ¿no? Dice del 1 al 3. Pero antes de entrar, y yo creo que ese capítulo 12 lo vamos a hacer de una manera por cuestión del tiempo, que el tiempo se nos está yendo, pero terminemos con esto, con nuestro comentario, con otro gran deber. Y mire, y de ahí yo quiero que nos desplayemos un poquito en los últimos 10 minutos que tenemos. Dice acá, exaltad a Jesús, Cristo le ha encomendado a cada ser humano una tarea que cumplir. Muy Estamos hablando de los deberes, ¿verdad? Así es. Y se tienen que realizar esfuerzos personales. Oiga eso, ¿vea? ¿Y en qué consiste esos esfuerzos que tenemos que hacer? ¿En qué consiste esa tarea? Dice, para salvar a los que perecen. Ahí está la clave. Otro gran deber que tenemos. Ya hablamos de la ley de Dios, ya hablamos de los deberes propiamente que tenemos que realizar como persona, pero ahora viene otro gran deber. Y usted me dirá, hermano, si yo no hago la obra que Dios nos ha comisionado, porque Dios dio un mandato, Él dio un testamento en San Mateo, ahí vemos capítulo 28, ahí vemos claramente el testamento por el cual Él fundaba este mundo y le encargó a hombres, en este caso a sus discípulos, el comienzo de esta nueva dispensación, les hace encargo de un testamento. ¿Cuál es el testamento? Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Mire, qué importante es esto. Esto tiene que ver mucho con una tarea personal, muy personal que yo debo de cumplir. Ir y hacer discípulos. Y dice, el obrero de Cristo debería pasar mucho tiempo en oración secreta, porque este trabajo requiere gran sabiduría. No solo requiere sabiduría,
se requiere gran sabiduría en la ciencia de salvar almas. ¿Por qué habla de gran sabiduría? Y desarmémoslo un poquito, pongámoslo las piezas adecuadas en todo esto. Gran sabiduría, y esto es una ciencia. Mi hermana Dina, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, ¿estamos de acuerdo? Así es. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el hombre? ¿Será que todavía tiene esa imagen y tiene esa semejanza? Eso es el problema, por eso es que es necesario hacer la orden, la comisión de Jesús de ir y hacer discípulos, porque la verdad de las cosas se ha perdido. El enemigo, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Borrar la imagen, ese manto glorioso que cubría la primera pareja, ese manto, esa gloria de Dios. Dios hablaba directamente con ellos, no había problemas, pero en el momento en que entró el pecado le fue vetado todo eso. Ahora, ¿cuál es el trabajo nuestro? Es precisamente que esa imagen que el enemigo borró totalmente como consecuencia del pecado, ahora nosotros, aquí habla de un siervo de Dios, aquí habla de un obrero, pero yo específicamente hablo de un discípulo de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo de Cristo? Es restaurar, así como el Señor Jesús vino a darnos esa posibilidad de restauración para nuevamente reconciliarnos con Dios. Ese es el trabajo que como discípulo de Cristo hoy tenemos que hacer. Por eso dice, requiere gran sabiduría. Gran sabiduría, y por eso dice allí en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, lo que decía usted, porque necesitamos discípulos, porque el discípulo, o sea, se preocupa por otro, ¿verdad? Y así, y así. El discípulo prácticamente tiene un maestro, y el discípulo hace lo que su maestro dice. Su maestro dice, así es, correcto. Y entonces, pero viene también lo que el discípulo haga. Dice así el verso 20, enseñándoles. ¿Para qué es que vamos a ser discípulos? Para llevar este mensaje, para enseñarle a aquellos que han perdido verdaderamente la esperanza, o tal vez nunca han tenido ni tan siquiera la idea de lo que es la salvación. Por eso el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una condición grande. ¿Por qué razón? En San Juan 8:12, ahí vemos nosotros que Cristo, en San Juan 8:12 dice Cristo, yo soy la luz del mundo. Ajá, y ahora estos discípulos, ¿qué tienen que hacer? Ellos van a ser, dice, un reflejo de esa luz. Así es, ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces vosotros, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ya, eso le estamos leyendo. También les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, en San Mateo capítulo 5 y verso 14. Entonces, ¿por qué razón es nuestro gran deber hacer discípulos? Si nosotros tenemos un maestro que es nuestra luz, que es la luz del mundo, nosotros también, el Señor Jesús dijo, también vosotros, discípulos, sois la luz del mundo. Ajá, así es. Amén, ¿verdad que sí? Y lo interesante es que Dios dice, ustedes son la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, ¿cómo vamos a esconder eso, verdad? No podemos. Y dice, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre un candelero. Tiene que verse esa luz. Tiene que verse. Para aquel que ande en tinieblas. Y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuán importante es eso, saben? Y miren, hermana Dina, y aquí depende mucho, haciendo una conclusión final casi de todo esto. ¿Por qué guardar los mandamientos? ¿Por qué en este caso ser discípulos de Cristo? Porque aquellos que guardan los mandamientos de Dios, Dios nos hace depositarios. Aquellos que
atienden el consejo de Dios, Dios los pone en luz para ser luz de las naciones. Así es. Por lo consiguiente, dice, estos son depositarios de los oráculos de Dios, de las verdades sagradas de Dios. Wow, eso es muy grande. Y mire, eso es lo lindo y esa es la invitación que nosotros hacemos hoy, para hacer luz, para que seas un candil, no importa dónde estés. Si tú hoy por casualidad escuchas este mensaje, ¿tu trabajo cuál es? Es venir, orarle a Dios en primer lugar y decirle, Señor, yo quiero ese conocimiento, yo quiero el consejo tuyo, yo quiero guardar tus mandamientos. Y ahí donde estés, no importa dónde estés, y vemos que hemos tenido hermanos en África, en India, en diferentes lugares, ahí han comenzado ellos a hacer luz para pueblos que están en la oscuridad. Y eso es lo que Dios, ese es uno de nuestros grandes deberes. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Dice. Así alumbre. Ese es el trabajo de nosotros, nuestro deber. Para que vean, o sea, y mira lo que dice, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de levantar la luz, para que el mundo conozca y vea verdaderamente lo que la gloria de Dios, cómo Dios se manifestó en su Hijo para dar vida y vida en abundancia. Y mire lo que dice esto, ¿no? Esta es tarea ¿de qué? De la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es tu deber, mi hermano? Usted es parte de una iglesia. Su tarea es salvar al mundo. Su tarea es que los rayos del sol de justicia brillen. Esa es su tarea. Amén. ¿A quiénes? Aquellos que están en la oscuridad. Y ellos a su vez, dice, tienen el deber, mire, ese es mi deber. Y ahora, esos que reciban los rayos brillantes del sol de justicia, tienen el deber de impartir sobre otros o a los demás, para que también comience a brillar en ellos la luz de Cristo. Y esto Cristo le llama, ha cumplido con su deber. Es un obrero aprobado en la causa de Dios. Mire, qué importante. Y eso es lo que el Señor está en nuestro esperando. próximo tema, hermana Dina, vamos a hablar un gran deber. Verdaderamente. El deber del templo de Dios. Así es. Vamos a ver qué responsabilidades implica cuidar el templo de Dios. Será un gran tema realmente. ¿Cómo vamos a cuidar? Un gran deber de cuidar ese templo que es morada del Espíritu Santo de Dios. Así es, gloria a Dios. Pero me gustaría que termináramos ahí con Romanos 12, del 1 al 13. Ahí vamos a comenzar precisamente. Porque es bien importante, ahí vamos a terminar. Y dice, veamos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo importante. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eso es lo que ahí vamos a comenzar nosotros necesitamos terminar, y empezaremos nuevamente el día de mañana el otro tema. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, y vamos a pedirle aquí a mi hermano que termine con una oración. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, gracias, Señor, por el privilegio que hoy nos das de exponer tu palabra. Sí, Señor. Tus designios. Estamos comentando acerca de los deberes cristianos que tenemos hoy en día. Sí, Señor. Hay una gran responsabilidad, una gran carga. Nosotros, tú nos has encomendado un testamento que tenemos que dar a conocer al mundo. Señor, permítenos ser fieles en dar a conocer ese testamento, para que los rayos del sol de justicia puedan brillar en aquellos que aún no te conocen. Pedimos sobre nuestros hermanos una bendición especial, que ellos un día propongan en su corazón seguirte a ti como verdaderos discípulos. Amén. Gracias por estas bendiciones y favores, las agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Así es, amigo hermano, que Jehová te bendiga.
y te guarde y haga... Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.